Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Seguimos ahora con el tema de la ley de Hooke y su definición es una pregunta de examen, entonces empecemos por ahí. La fuerza sobre un resorte es directamente proporcional a la deformación del resorte. La fuerza aplicada a un resorte es directamente proporcional a la deformación del resorte. ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes un resorte y le aplicas una fuerza muy grande, la deformación va a ser muy grande, ¿no? Tengo un resorte y lo estiro, la deformación va a ser muy grande. Si tengo una fuerza pequeña, la deformación va a ser pequeña, ¿vale? Entonces, entre más fuerza, mayor deformación. Entre menos fuerza, menor será la deformación. Ok, esta sería su ecuación. Fuerza es igual a K por X, donde la F es la fuerza que deforma el cuerpo. Recuerda que la fuerza se va a medir en newtons, ¿vale? X es la deformación o elongación. Deformación o elongación va a significar en este caso lo mismo. X va a ser una distancia, una deformación, una elongación se mide en metros. Y K es la constante. Tiene tres nombres, te los puedes encontrar los tres en el examen. Constante simplemente, constante de deformación o constante elástica. Cualquiera de los tres. Constante sola, constante de deformación o constante elástica. Va a quedar Newton dividido entre metro. Newton dividido en metro, ¿vale? F es igual a K por X. X X se divide en metros, fuerza en newtons, y esta K es newton sobre metro. Entonces estamos hablando de sus unidades. Cuando hablamos de sus unidades, lo correcto es encerrarlos en corchetes. Ok. Vamos ahora a hacer un ejercicio tipo examen, ¿vale? Un ejercicio tipo examen. Y te lo leo primero. Tenemos un resorte con una constante K igual a 10 newtons sobre metro. Ya he escrito previamente los datos. Si una persona aplica una fuerza de 2.5 newtons, tenemos un resorte con una constante de 10 newton metro. Si le aplicamos 2.5 newtons, ¿cuánto se elonga el resorte? Me está preguntando por la deformación, elongación, ¿vale? La distancia que se movió, que se deformó. Entonces, ¿cómo voy a encontrar a esta elongación? Muy sencillo, voy a tomar la ecuación de la ley de Hooke, que es súper importante, ¿verdad? Que es súper importante y que además vas a agregarla a tu formulario. X va a ser igual a F dividido entre K, donde K es la constante de deformación, constante elástica o simplemente constante. F va a ser igual a ¿quién? A 2.5 newtons. Y la constante 10 newtons sobre metro. Y así la vamos a calcular. Cuando dividimos 2.5 entre 10, o es que dividimos un número entre 10, vamos a recorrer el punto decimal a la izquierda una vez. Entonces esto me va a quedar como 0.25 metros. A la ley de hacer extremos y medios, los newtons se cancelan y simplemente nos van a quedar metros. Únicamente van a quedar los metros, nada más. Ok. Esta es mi elongación, esta es mi deformación, ¿vale? Inciso A, 0.25 metros. Esos serán los demás incisos, ¿vale? 0.25 metros es pregunta de examen. Súper importante, pregunta de examen. Ok. Por otro lado, vamos a pensar ahora en otro concepto que además es súper importante también. Es muy, muy importante porque siempre preguntan algo. Tanto que sea como calcular, definición o ecuación. Trabajo. El trabajo se define como, decimos que es la fuerza que le aplicas a un objeto para desplazarlo. Trabajo es la fuerza que le aplicas a un objeto para desplazarlo, ¿vale? Muy, muy importante. Tenemos el cuerpo en esta posición. Nota que para el cuerpo nada más estamos pensando en la fuerza que le aplicamos y se va a desplazar hasta esta posición. Fuerza por desplazamiento. No estamos pensando ni en masa, ni en tiempo, ni en temperatura, nada. Solamente nos interesa fuerza y desplazamiento. ¿Vale? Ok. Trabajo quedaría de esta forma. Trabajo sería igual a fuerza por desplazamiento. Un simple producto, ¿vale?
El trabajo es una magnitud escalar. ¿Qué significa que algo tenga o que sea una magnitud escalar? Significa que solo tiene magnitud, a diferencia de la fuerza que tiene magnitud, dirección y sentido. El trabajo solamente va a tener magnitud. El desplazamiento va a ser magnitud, dirección y sentido, pero al multiplicarlos estos dos vectores, su resultado es un escalar. Súper importante, es escalar. ¿Vale? ¿Qué unidades va a tener? Trabajo. ¿Qué unidades tiene la fuerza? Newtons. ¿Qué unidades tienen la distancia? Metros. Y a este producto lo conocemos como Joule. ¿Vale? Los ingenieros les gusta decirle julios, ¿no? Sería horrible. Simplemente Joule está bien. Súper importante, recuérdalo, ¿vale? El trabajo es muy, muy importante. La fuerza que le aplicas a un cuerpo para desplazarlo. Y su ecuación es trabajo es igual a fuerza por distancia. Si tengo un objeto en esta posición y lo quiero elevar, ahora el desplazamiento sería en el eje de las Y. Si el desplazamiento fuera en el eje de las Y, ¿qué pasaría? O sea, cuando está en el eje de las X, es fácil. Trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Vale? Trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza que le aplico para desplazarlo. Si el objeto está en el eje de las, se mueve en el eje de las Y, entonces tengo aquí el cuerpo. Y quiero moverlo hasta este punto. ¿Hice un trabajo? Sí, porque le apliqué una fuerza y lo desplacé. Entonces, ¿cómo voy a calcular el trabajo? Si se da en el eje de las Y. Ok. Para mover este cuerpo, ¿qué fuerza le aplico? Es decir, si yo pensara que este cuerpo tiene un... Vamos a pensar, imaginarlo, ¿vale? Yo sé que es exagerando un poco, pero tiene un newton de peso. Un newton, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerza le aplico para levantarlo? Si le aplico menos de un newton para levantarlo, pues no lo voy a levantar porque la fuerza que le estoy aplicando es menor, ¿vale? Entonces, si le aplico una fuerza mayor a un newton, mayor, ¿no? Si le aplico 2 newtons, pues lo voy a lanzar simplemente, no le puedo aplicar 2 newtons. Le tengo que aplicar justamente un newton, un poquito más, ¿vale? Un poquito más de un newton, pero generalmente decimos que es la misma fuerza, o sea, voy a multiplicarlo por su peso. El peso es la fuerza con la que lo voy a levantar, ¿vale? El peso es la fuerza con la que lo levanto. Pero tengo una distancia, o en este caso un desplazamiento, desde este punto hasta este punto. Estas distancias que se miden en el eje de las Y, ¿cómo las llamamos? Alturas, ¿vale? Y las alturas las representamos con H. Escrito de otra forma, esto quedaría como, porque el peso es masa por gravedad. Entonces, como el peso es masa por gravedad, pues entonces el trabajo en el eje de las Y será masa por gravedad por altura. Esto es trabajo en el eje de las Y. No lo confundas, más adelante veremos la energía, ¿vale? Que esto le parece mucho a otra ecuación, que es la energía potencial. Esto no lo confundas. Eso sería trabajo en el eje de las Y. Trabajo en el eje de las X, trabajo es igual a fuerza por distancia. Trabajo en el eje de las Y, masa por gravedad por altura. Y lo dejo hasta aquí. La tarea que vas a hacer, por favor, es que vas a hacer esto, vas a escribirlo. Es lo que quiero ver en los comentarios, escribir esto en limpio y lo tengas. Y esto, que me hagas dos ejemplos, calcular dos ejemplos del trabajo de dos cuerpos. El trabajo, por ejemplo, podríamos pensar, aquí tú vas a inventa las fuerzas. Te lo escribo, más fácil, ¿verdad? Porque va a ser un rollo si no yo les digo. Aquí vamos a ver cuál sería el trabajo si la fuerza es de 10 newtons y la distancia que recorre es 5 metros. ¿Cuál sería el trabajo? ¿Cuál sería el trabajo aquí si la masa es de 10 kilogramos y la altura que llego es a 2 metros? Quiero que tú me calcules el trabajo aquí y el trabajo aquí, ¿vale? Recuerda que G siempre la usas como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Gravedad la usamos como 10. Vale 9.8, pero la usamos como 10. Bueno, estoy pendiente de sus dudas y dejamos hasta aquí el video.